Nos vamos al Congreso Nacional, conferencia de prensa del bloque de Juntos por el Cambio. Los escuchamos, Mario Negri, Maxi Ferraro y Cristian Ritondo. Si hay autocrítica y en lo que tiene que ver con la austeridad fiscal... Así es, en estos momentos el Interbloque Juntos por el Cambio está brindando una conferencia de prensa acerca de cómo van a actuar con el planteo de la deuda que ha hecho el ministro Guzmán. En estos momentos está preguntando colega de la agencia TELAM, Mario Negri está encabezando esta conferencia de prensa, a su lado Cristian Ritondo también, Luciano Laspina y todo el arco opositor. Ahí se lo escucha a Mario Negri. Por su nombre, son como son. Nosotros terminamos, el propio ministro reconoció, según él, no rindió los resultados, el gobierno con el 0,4% de déficit, nosotros bajamos más del 5%. Están acá Laspina y Pastori también, que son miembros de la comisión, que pueden completar eso en materia de información. Pero por supuesto que hacemos la autocrítica. Lo que sí hemos querido manifestar es que la deuda no nació con el gobierno de Cambiemos. La deuda es un problema estructural de la percepción de un país que hace más desde el 2010 que no crece y que no genera ingresos suficientes y debe ir a endeudarse internamente o externamente. ¿Y cómo es ahora que estamos todos dentro de una misma casa que es la patria? ¿Cómo acompañar justamente para que todos empujemos para salir adelante de una vez por todas? Muchas gracias. Con la prudencia que lo estamos haciendo ahora. Con la prudencia, la seriedad y la responsabilidad, y eso quedó demostrado por parte de este interbloque el pasado 29 de enero, donde acompañamos la ley de reestructuración de la deuda pública bajo jurisdicción extranjera. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Nicolás Munafó de C5N. Más allá que usted recién decía, diputado, que esta deuda es estructural y demás, ¿qué grado cree de responsabilidad tiene el macrismo, Juntos por el Cambio, Cambiemos, como usted quiera llamarlo, durante estos últimos 4 años que se acrecentó esa deuda, sobre todo lo que tiene que ver con el FMI, que bueno, el gobierno actual habla de que es casi imposible pagar en cómo se ha planteado reestructurar esta deuda? Bueno, para usted concretamente, ¿qué responsabilidad tiene Juntos por el Cambio, Cambiemos, en acrecentar la deuda en los últimos 4 años? Gracias. Decía algo, después yo digo. Sí, justamente con el Fondo Monetario y lo que dijo el ministro sobre la fuga de capitales. Nosotros tenemos para alcanzarle a ustedes lo que ha sido el desembolso neto del Fondo Monetario, que fueron de 43.992 millones de dólares, y con la ampliación de fondos, lo que se ha pagado de servicio de deuda en moneda extranjera, cambiando corto plazo y mucho interés por largo plazo y más bajo costo, y esto tiene una incidencia en 37.149 millones de dólares, letras por 15.229, bonos internacionales de 5.447, y casi toda esta deuda fue aplicada y fue generada en los 12 años anteriores. Vale la pena también decir para la audiencia de ustedes, que es tan importante, que la Argentina en el 2015 el gobierno recibió un nivel de endeudamiento de 240.000 millones de dólares. Y el gobierno de Cambiemos, que es el que más ustedes le han puesto el ojo bien para saber la verdad, tomó financiamiento por 70.000 millones de dólares. De los 70.000 millones de dólares, 40.000 fueron para pagar intereses de la deuda que se va generando y que hay que pagarlos. 10.000 millones fueron para pagar a los holdout. Recuerden ustedes que no se podía buscar financiamiento fuera porque se había cerrado todo. Y además de eso, se pagó casi la totalidad, queda una sola cuota de la deuda del Club de París, que fue la que el exministro Kicillof tomó, recuerden ustedes, y que si el gobierno no la honra ahora, se renueva automáticamente según el acuerdo que él hizo con una tasa del 9%. Y finalmente, en verdad objetiva, están los números, parte del endeudamiento que tomó el gobierno de Cambiemos fue para renovar deuda que pagaba al 8% por deuda que se pasó a pagar al 4% de intereses. No es que uno esté aplaudiendo el endeudamiento, lo que no se puede ser es ciego y reconocer el problema estructural de la Argentina
en una senda de crecimiento que genere los recursos necesarios, ¿no?, para tener las divisas que permitan pagar la deuda. Así que nadie aplaude y todos nos hacemos la autocrítica o no, pero lo que hay que tener ahora es que resolver el presente y resolver el futuro. Hay que hacerse cargo de las partes que a cada uno le corresponde en la situación económica que ha atravesado. 100.000 millones de dólares creció la deuda desde la que la recibió Cristina, mejor dicho Néstor, 100.000 millones hasta el 2015. Sí, Negri, Gonzalo Asís de Canal 3 y TN. Estamos en vivo en este momento. Le puedo pedir simplemente, con disculpas a mis colegas, si puede resumir claramente cuál es la postura entonces de este interbloque sobre la propuesta que hace el ministro Guzmán hoy en el Congreso de la Nación. Nosotros dijimos que tenía gusto a poco, pero lo decimos respetuosamente. Hubiésemos querido escuchar un programa, Senderos con más profundidad, vino a hablar del tema de la deuda, habló de austeridad fiscal como inconveniente para salir del problema de la deuda y acabamos de votar una ley que fue un impuestazo muy grande para bajar el déficit. También hubiésemos querido escuchar que nos diga cuándo envía el presupuesto y, por supuesto, también en nuestro criterio y con la mayor de las responsabilidades, queremos decir algo que no he manifestado todavía, pero por los hechos de las últimas 48 horas, el ministro ha dicho que el reperfilamiento de la deuda en pesos que ocurrió por el fracaso de la estrategia financiera en estas últimas 48 horas se debió a las características del bono dual, que era un bono muy particular. Y dijo que con el resto de la deuda en pesos no iba a haber problema, ojalá sea así, le deseamos suerte, pero la estrategia financiera lleva 2 fracasos. Él manifestó que el círculo virtuoso hace unos días consistía en que iban a pagar capitales e intereses de la deuda en pesos e iban a refinanciar la deuda en moneda extranjera. Bueno, ocurrió esta circunstancia desgraciada, pero la verdad es que no aumenta la incertidumbre. Y lo otro sí, que aprovecho para reiterar, nos hubiese gustado, nosotros mandamos 25 preguntas, él reconoció que eran muy serias. Cuando se habla de coincidencia y no hacer ruido y no aumentar incertidumbre, si él coincide con lo que dijo la vicepresidenta de la Nación en Cuba, de que el Fondo Monetario tiene que hacer una quita del capital muy, muy grande. Y además dijo que el propio fondo había violado las normas del propio organismo. Si el ministro coincide con eso, nos hubiese gustado que lo hubiese manifestado, porque eso también aumenta la incertidumbre en un marco de negociación de la deuda pública. Sí, una reflexión quería sobre las declaraciones del ministro respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente dijo que el gobierno anterior había cumplido con todos los requisitos y que eso había generado medidas contractivas, que había aumentado la inflación y que no se habían cumplido ninguno de los propósitos, aún haciendo lo que el fondo pidió. Quería ver qué opinión tenían, teniendo en cuenta que hay una misión del fondo en el país. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el ministro no respondió a alguna de las preguntas que hicimos relativa a cuál va a ser el rol del Fondo Monetario Internacional en este proceso de renegociación de deuda, con lo cual no tenemos precisiones. Sí, como dijo recién Mario Negri, encontramos 2 posturas bastante diferenciadas en el gobierno, entre los que la vicepresidenta en particular, que pidió una negociación agresiva con quita de deuda, y el ministro Guzmán, que está iniciando conversaciones amistosas con el Fondo Monetario Internacional. En el futuro, lo que nosotros planteamos, y esto es un poco uno de los temas que el ministro no respondió, es que el ministro debía plantear al Congreso cuáles son los fundamentos que él encuentra por lo cual la deuda argentina es insostenible, que para que la gente lo entienda quiere decir impagable. Y nosotros creemos que ese diagnóstico es muy importante, porque en función de cuál sea el diagnóstico, uno tiene que preparar un plan. Cuando uno mira los números duros de la deuda argentina, en términos de su endeudamiento total, la verdad que Argentina no tiene números tan diferentes al resto de Latinoamérica, al resto de la región y de países emergentes. Pero claro, en donde sí nos diferenciamos respecto de Latinoamérica es en 2 o 3 aspectos. El primero es que Argentina hace 10 años que no crece.
Desde que el kirchnerismo demolió las bases del crecimiento económico en la Argentina, Argentina no ha podido salir de un ciclo de estancamiento. Y como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Y escuchamos a los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio en la conferencia de prensa evaluando la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán. Natalia, para cerrar este tema, una consideración sobre las palabras de los diputados de Cambiemos. Bueno, la posición la fijó Mario Negri, ¿no? El presidente del bloque, que dijo, gusto a poco tiene la presentación de Guzmán, y obviamente deslizó que la responsabilidad de la deuda que hoy tiene que renegociar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional viene de la época de Néstor Kirchner. Incluso dio números, apuntó que por lo menos la economía no crece el año 2010, o sea que ni siquiera se están haciendo cargo de la deuda que hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, y es por eso que estaba dando las explicaciones. Me parece que obviamente la oposición no tiene lugar en este debate y el oficialismo tampoco quiso dárselo.